Capítulo 12, desde el versículo 10. Apocalipsis 12, desde el versículo 10. Dice estas palabras: Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Hasta ahí. Padre, gracias por este tiempo que nos das para sumergirnos en tu palabra. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos concentremos un poco en el versículo 11. Ellos lo han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros somos ellos. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ellos somos nosotros. ¿Lo han vencido? ¿A quién? Bueno, sí, Satanás. Versículo 9 de ese mismo capítulo, versículo 9. Dice: Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. El versículo 11 dice: ellos lo han vencido. Y dice: lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. ¿Sí? Entonces, dos cosas que se necesitan para vencer a Satanás: la sangre del Cordero y el testimonio que dieron. Recuerden ustedes que Apocalipsis todavía está en el futuro, ¿sí? Ese testimonio lo tenemos que dar en el presente. Tenemos un conflicto directo con Satanás. No hay nadie en la mitad, ¿sí? Tendremos un conflicto en el que no habrá nadie, pero lo que dice la palabra es: ellos vencieron. ¿Qué tipo de persona es la que puede vencer a Satanás? Bueno, pues básicamente ahí lo dice, ¿cierto? Uno que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Uno que ha dado testimonio con su palabra, pero también uno que ha menospreciado su vida. Uno que no ha amado tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Recuerdan ustedes que el matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia? ¿Recuerdan ustedes que Cristo amó la iglesia hasta dar su vida por ella? ¿Recuerdan ustedes que cuando celebramos matrimonios decimos: el esposo ama tanto a su esposa que es capaz de dar su vida por ella? Ese tipo de amor, ese tipo de persona, es esta persona que puede vencer a Satanás. El que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, el que da testimonio de Cristo, el que no ama tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Esto no es otra cosa sino la descripción de una persona comprometida. ¿Les parece? ¿Sí?
una persona comprometida. Cuando una pareja se va a casar, hacen un compromiso y formalizan el compromiso delante de testigos, y a eso le llamamos nosotros matrimonio, ¿sí? Delante de testigos. Entonces, una persona comprometida es una persona que en los términos del matrimonio y en estos términos espirituales en los que nos está hablando Apocalipsis, es una persona que ha alcanzado madurez, ¿verdad? Porque uno no puede asumir ciertas responsabilidades si no tiene la madurez para eso. ¿Qué pasa cuando una persona asume una responsabilidad y no tiene la suficiente madurez para asumirla? ¿Qué pasa? ¿Qué? Fracasa. ¿Y eso qué significa? En términos de un matrimonio, ¿qué significa? Separación, divorcio, ¿sí? Pero en estos términos espirituales, pues es tremendo, porque lo que dice la palabra es, ellos lo han vencido, ¿cierto? Ellos lo han vencido. O sea, lo que pasó, lo que está pasando hoy en nuestras vidas será narrado en el futuro como lo está narrando Apocalipsis, y en Apocalipsis dijo, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y porque no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Siempre hemos pensado que Satanás nos infunde miedo, ¿verdad? A los niños les asusta la oscuridad, ¿cierto? Cuando se hablan de cosas, de películas de terror, que por cierto no recomiendo ver ninguna, pues esas películas lo que causan es miedo, ¿verdad? Es una ansiedad, una cosa que va a pasar, y empieza a sonar la música, tan, 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 y ¡ran! El mordisco. Bueno, Tiburón no es una película de miedo, pero bueno, sí causa miedo, pero bueno, en fin, el hecho es que nunca nos ponemos a pensar que nosotros sí que podemos hacer que Satanás tenga miedo. Y creo que la manera como nosotros podemos hacer que él tema es con estas tres cosas: la sangre del Cordero, el testimonio y no temer a la muerte. El que se ha comprometido totalmente es uno que puede asustar al diablo. Así que vamos a hablar de varias cosas esta mañana, cosas que tienen que ver con madurez. Y quisiera empezar hablando por el testimonio, no por la sangre del Cordero. De la sangre del Cordero hablamos con mucha frecuencia, sí voy a hablar de la sangre del Cordero, pero hablamos con mucha frecuencia y sabemos muchas cosas. Pero hablemos hoy un poco acerca del testimonio. Testimonio viene de testigo, ¿sí? Y testigo es una palabra griega que obviamente quiere decir testimonio, quiere decir evidencia, quiere decir reputación, pero suena muy parecido a una palabra que a nosotros nos hace poner la piel de gallina, y es mártir, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de dar testimonio, estamos diciendo que estamos dispuestos a sostener la verdad que nos ha sido revelada hasta la muerte, hasta convertirnos en mártires. Las personas que, como dice aquí en este texto, no aman tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte, son las personas que se han comprometido con la verdad de Cristo. Son personas que han hecho de la voluntad de Dios su prioridad, a tal punto que mantenerse con vida no es una prioridad. Yo no sé si ustedes
han escuchado testimonios, seguramente sí, han visto películas acerca de ese impulso vital e instintivo que tenemos las personas de aferrarnos a la vida, ¿sí? ¿Vieron ustedes Los sobrevivientes de los Andes? ¿Cómo era que se llamaba la última versión? La Sociedad de la Nieve. Aferrados a la vida, en contra, con todo en contra, con todo en contra. Era como 1970 o 60 y pico, no había tanta tecnología como ahora. Cayeron en los montes que separan a Argentina de Chile, entre la nieve. Todo el mundo los dio por muertos, pero ellos no estaban muertos. Y se aferraron a la vida. Se aferraron a la vida. Es un instinto profundo, ¿sí? Y si ustedes, digamos, han pasado por alguna situación en donde sus vidas han estado amenazadas, seguramente recordarán cuántas cosas pudieron cruzar por sus mentes solamente con el propósito de aferrarse a la vida, de conservar la vida, porque entendemos que la vida es prioritaria. Pero una persona que ha conocido el amor de Cristo, una persona que ha entendido lo que Dios nos ha entregado en su Hijo Cristo Jesús, ordena las prioridades distintas y quita la vida del primer lugar, la pone en otro lugar y pasa al primer lugar la voluntad de Dios. Y eso es madurez. ¿Qué tan maduros somos? ¿Qué tan arriba está la voluntad de Dios en nuestras prioridades? Personas que han puesto su fidelidad a Dios por encima de conservar la vida. Pablo, Pedro, Casiodoro Reina, Cipriano de Valera. Las Biblias que nosotros leemos, a ellos dos los quemaron con la hoguera que hicieron las Biblias que habían traducido. Ellos lo han vencido. Nos habla de una lucha. Y cuando hablamos de lucha, podemos pensar en batalla. Y cuando pensamos en batalla, podemos pensar en ejército, ¿verdad? Y cuando hablamos de ejército, ¿quiénes fueron al ejército aquí? Uno. Uno. El resto pasamos de agache. ¿Cómo hicimos? Bueno, ¿para qué cantamos? Bueno, Pipe dice, yo era no apto. Bueno, a mí me salvó mi mamá en una balota. Bueno, mi mamá no. Mi mamá se demoró en sacar la balota y otra persona que no sabemos quién era sacó la balota mientras yo estaba presentando un examen para entrar a la Nacional a estudiar ingeniería. El hecho es que pues no me tocó ir tampoco. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice esto. Pablo le escribe a Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Somos soldados de un ejército, incluso los que no hemos visto la dotación sino en las películas. Somos soldados del ejército de Cristo. Y cuando uno se mete a un ejército, nadie le garantiza que va a salir vivo, ¿verdad? No le dicen, venga a prestar servicio que aquí le garantizamos que usted sale completo. No. Montones de personas han perdido la vida prestando el servicio militar, siendo soldados en la guerra.
y otros han salido terriblemente heridos, sin piernas, sin brazos, sin ojos, bueno. Y lo que Pablo dice es: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué le espera a un soldado? Vacaciones en la playa, ¿sí? Nevera llena, ¿cierto? Series de Netflix todos los fines de semana. Tal vez no, ¿no? Hay un par de películas terribles que he visto acerca de la guerra. Y todas las películas de la guerra son terribles, en verdad, en verdad. Hay una por ahí que fue ganadora o nominada para Oscar que era muy cruda, era muy cruda. Hablaba de un soldado alemán muy joven que se enlistó en el ejército pensando que iba a ser un héroe y se encontró en el campo de batalla en unas situaciones terribles que le cuestionaron su esencia, ¿sí? De tener que luchar contra una persona que no conocía y tener que matarlo para que no lo mataran a él mismo, y ver la agonía y el sufrimiento y la muerte y la desesperación y sentir la compasión de una persona a la que él había atacado y le había hecho daño y todo lo demás, y de todas maneras saber que por su causa iba a morir, ¿sí? Esas son parte de las cosas que tiene la guerra, ¿sí? Son sufrimientos que tiene que experimentar un soldado. Los soldados no son los de la carrera diplomática, que se la pasan en las comidas, en las cenas, hablando de cosas y tratando de arreglar las cosas conversadas y ese tipo de cosas. No. Cuando esa diplomacia se termina, viene la guerra, y cuando la guerra viene, todo se vale. Y un soldado está llamado, pues básicamente, al sufrimiento, y lo que Pablo nos recuerda es eso: tendremos que sufrir. Como soldados de Jesucristo tendremos que sufrir. Y dice: soporta el sufrimiento junto conmigo. Otra versión dice: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Entonces a nadie le garantizan el bienestar cuando se mete a la milicia, ¿cierto? Había también, hablando de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial había unos pilotos de combate que eran muy temidos. ¿Recuerdan cuáles eran? Los kamikaze. Los kamikaze eran capaces de sacrificarse para hacerle daño al enemigo. Eran personas que no estimaron su vida, o más bien, que pusieron su deber como prioridad. Y yo a veces me pregunto cómo es que personas pueden poner prioridades sobre su vida para inmolarse con un propósito, y nosotros que hemos recibido todo lo que hemos recibido de Dios, tenemos a la voluntad de Dios como un asunto opcional, ¿sí? A veces la voluntad de Dios es importante, especialmente si estamos necesitando algo, pero cuando estamos saciados, la voluntad de Dios se vuelve optativa. Y entonces a veces decidimos: no, hoy no voy a obedecer, hoy no tengo ganas, hoy no me siento en el mood, hoy no estoy en la onda. Entonces, pero estos hombres eran miembros de una unidad especial que se llamaba la Armada Imperial Japonesa, y ellos, cuando los veían venir, todo el mundo decía: de esta no salimos, ¿sí? Entonces, quien ha entendido que su vida es corta, ¿cierto? Nuestra vida es corta. Nosotros a veces pensamos que no sé,
cuando hay enfermedades crónicas, largas, difíciles de soportar y todo ese tipo de cosas, pensamos que la vida es larga y que el sufrimiento y todo ese tipo de cosas, pero independientemente de que vivimos la vida en buena condición o en una condición de sufrimiento permanente, nuestra vida es realmente corta. Lo que nos promete Dios es eterno, ¿sí? Entonces, si comparamos nuestra vida con la eternidad, pues es completa y absolutamente despreciable. Tenemos que entender ese concepto. Tenemos que darnos cuenta que la gloria eterna vale mucho, pero mucho más que los años que podamos vivir aquí en este mundo. Quisiera además que me acompañen en Juan 6:38. Juan 6:38, palabras de Jesús. Ay, creo que me equivoqué de cita. No, si me equivoqué fue, no sé, de versículo, bueno, pero o sea, la cita está bien. Juan 6:38 dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Sí? Y en Hebreos es tremendo ver que Jesús, dice Hebreos literalmente, Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Y entonces a veces nosotros le reclamamos a Dios por qué estamos sufriendo, ¿sí? Y si Jesús tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento, pues ¿cómo vamos a escaparnos nosotros de ese curso? Ese curso nos toca hacerlo a todos. A todos nos toca pasar por esa asignatura, ¿sí? He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y en primera de Juan 2:17 dice esto. Primera de Juan 2:17. Dice: y este mundo se acaba. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Este mundo se acaba? Se está acabando. O sea, literalmente se está acabando el mundo, ¿sí? Ya todo el mundo está diciendo, mire, ese asunto de que va a subir medio grado más la temperatura global, es que eso ya es, ya, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, ya todo el mundo está diciendo la brecha es tan grande que no vamos a alcanzar, ¿sí? Se necesita 4 veces más plata de la que habíamos pensado para poder llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y se nos acabó el tiempo. O sea, así hubiera plata, tampoco hay tiempo. Entonces, el mundo se está acabando. Esto fue dicho hace casi 2000 años, ¿sí? Entonces, la verdad de la palabra de Dios. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Es que me sé la versión Reina Valera. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. No hay que ser un gran hombre de negocios o mujer de negocios para darse cuenta que creerle a Dios es un magnífico negocio. Magnífico negocio. Lo que estoy diciendo es que si alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nosotros podemos alcanzar la firmeza y podemos ser inquebrantables como Cristo. Y podemos llegar a la madurez, que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Todos nosotros, sin estas decisiones, sin este carácter, somos como infantes, ¿sí? Peleando por una colombina.
Vivir o morir queda en otro plano, ¿sí? Aquí hablamos de los que han vencido, los que han vencido. Quiere decir, ni siquiera Satanás podría vencernos. Así que dijimos que las armas que tenemos para derrotar a Satanás eran la sangre del Cordero y el testimonio, ¿sí? Y ahí hay una cosa que quiero resaltar, porque nosotros, digamos, a veces no le damos tanta importancia a las cosas que decimos. Y las cosas que decimos, nos dice Santiago, son el timón de un barco. Santiago dice, la lengua chiquitica es el timón, es como el timón de un barco. Y el timón de un barco también es chiquitico, ¿sí? El timón de un barco es chiquito, es una laminita. Pero esa laminita, si uno la corre un poquito, pues el barco va para otro lado. Si uno la corre para otro lado, pues, ¿sí? Entonces, para donde uno alinee esa laminita, para allá va el barco. Y nuestra lengua es esa laminita, el timón. Eso lo dice Santiago. No lo estoy diciendo yo, lo dice Santiago, ¿sí? Dice, la lengua es un miembro pequeño, ¿cierto? Pero puede inflamar un bosque, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todas las cosas que decimos, porque a veces somos muy irresponsables con las cosas que decimos. Vamos a ir a Primera de Pedro, que no necesariamente tiene exactamente que ver con la lengua, pero allá voy a llegar. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Salutación del apóstol Pedro, dice así: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios el Padre los conocía y los eligió hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y creo que aquí hay un asunto que es muy importante, ¿sí? Y es que Dios nos conocía, eso lo dice este pasaje. Dios nos eligió hace mucho tiempo. El Espíritu de Dios nos ha hecho santos. Todos podemos decir sí, sí, amén. Pero como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Esta es una cosa que quiero explicar con, digamos, lentamente, porque no quiero, digamos, que se preste para una mala interpretación, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero decir es que antes de la purificación por la sangre de Jesucristo, tiene que haber un paso de obediencia, ¿sí? Que es lo que nosotros decimos cuando, o más bien es lo que nosotros buscamos cuando le decimos a alguien que acepte a Cristo, ¿sí? Ese es, digamos, el fundamento del evangelio. Nosotros le decimos, mire, le voy a decir una cosa que hizo Dios por usted, ¿sí? Esto que hizo Dios por usted fue entregar a su hijo. Él murió en la cruz, él derramó la sangre, su sangre, por sus pecados. Pero usted tiene que aceptar ese sacrificio, ¿sí? Y lo increíble de este asunto es que hay personas que no lo aceptan, ¿sí? No lo aceptan. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos decir montones de cosas. Si uno se va a ese mismo versículo donde dice, Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo, su Espíritu los ha hecho santos, como resultado ustedes lo obedecieron, es decir, nosotros aceptamos, creímos, ¿sí?,
que esa sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, ¿sí? Entonces dimos ese paso de obediencia, de decir, si yo creo que eso es así. Yo creo firmemente que la sangre de Cristo fue derramada por mis pecados, no por los pecados, los del mundo, todos estamos ahí en esa bolsa, no, por mis pecados, ¿sí? De manera que la gracia sigue siendo gracia, la misericordia de Dios sigue siendo la misericordia de Dios, la fe que Dios nos ha dado para poder creer eso, sigue siendo un don de Dios. Pero quiero llevarlos también a Éxodo capítulo 12, versículos 21 y 23, para dar un poco de contexto de a qué me estoy refiriendo con este paso de obediencia, digamos, previo. Y creo que con eso voy a tener que terminar. Seguramente el próximo domingo podremos continuar. Éxodo capítulo 12, verso 21 a 23 dice lo siguiente. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, Éxodo capítulo 12 es la Pascua. Entonces no lo voy a leer todo porque todo el capítulo pues es muy interesante, pero solo estos versículos. Dice, Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y ambos lados de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Entonces vamos a ir despacio con este pasaje. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Llamó a quiénes? A los ancianos de Israel. ¿Qué quiere decir llamó a los ancianos de Israel? Básicamente llamó a los jefes de las familias, ¿sí? O sea, a los padres. Papá, nos llamó a nosotros. ¿Sí? Y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito, ¿cierto? Por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Supongamos que todo Israel hizo lo que dice ahí. Perfecto, esa es la historia que no sabemos. Hagamos un paréntesis solamente para imaginar esto. Supongamos que había alguien en Israel que fue convocado por Moisés y no fue a separar un cordero ni un cabrito. No lo mató. ¿Qué pasaría con ese hombre? ¿La promesa de Dios se cumpliría en él? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no obedeció. Porque no obedeció. ¿Sí? La sangre del cordero hacía que todos los que estuvieran con la puerta pintada con la sangre fueran excluidos del juicio. Sí, pero si él no había obedecido, pues, o sea, claro que no. La sangre era la marca, la sangre tenía ese propósito, ese fin, ¿sí? Ahora, listo, está bien. Supongamos que ese no existió. Supongamos que había otro. Entonces, cogió el cabrito y lo mató. Supongamos que recogió la sangre en la vasija, pero no salió a buscar hisopo y no pintó el dintel ni los postes de la puerta. Cuando pasara el ángel del Señor, ¿qué le esperaba a ese hombre? Muerte, la muerte de su primogénito. ¿Por qué? Porque no obedeció. ¿Cierto? ¿Qué tenía que hacer el padre de esa familia? Coger un cabrito o un cordero,
matarlo, recoger toda la sangre, la sangre no podía caer al piso, ¿sí? Ustedes ven que se pintaban los dinteles y los postes, no el umbral, porque esa sangre no es para ser pisada, ¿sí? Pero además el Señor dice: con el hisopo unten la sangre en la parte superior de ambos lados del marco de la puerta, que nadie salga hasta la mañana. Entonces, pregunto, si alguien hubiera salido, ¿qué le hubiera pasado? ¿Sí? Entendemos que hay, digamos, toda una disposición de obediencia que hace efectiva la promesa de Dios, ¿sí? Hace efectiva la promesa de Dios. La promesa de Dios es como decíamos la vez pasada, la energía potencial. Tiene el potencial para salvarlos, tiene potencial para venir sobre nosotros con bendición. Pero si no hay obediencia, pues básicamente lo que estamos diciendo es: pues no me interesa, gracias. ¿Sí? No me interesa, gracias. Entonces, este padre de familia tenía que hacer absolutamente todo esto, ¿sí? Tenía que ir a buscar un hisopo. El hisopo es una planta de lo más común en Medio Oriente. O sea, ¿qué tendremos aquí como el hisopo? Lengua de vaca, ¿sí? Esa sale en todos los jardines, ¿sí? Y uno la arranca. Haga de cuenta, ¿sí? Común, lo más común que había en Medio Oriente. Un coja hisopo, o sea, no tenía que ir a buscar el cedro del Líbano, no. Hisopo de ese que ahí, salga ahí, el primer hisopo que se encuentre, arránquelo y venga ahí, métalo en la vasija y pinte. Eso es todo lo que tenía que hacer. Y luego quédese en la casa hasta la mañana siguiente, ¿sí? No podía salir. Ya examinamos todas las cosas que hubieran podido pasar si una persona no hacía lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Es decir, la promesa perdía la efectividad. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, decía: como resultado ustedes lo obedecieron y entonces, pues no dice entonces, pero dice: y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Nosotros fuimos limpiados porque obedecimos. Hay protección absoluta en la sangre de Cristo, pero solo aprovecha a los que le obedecen, ¿sí? La sangre de Cristo es suficiente para cubrir, para quitar todo pecado que nosotros hemos cometido, ¿sí? Pero nosotros tenemos una responsabilidad, y esa es la razón por la cual hay personas que no creen, porque ellos no dan ese paso de obediencia. Y ahí quiero ir a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, segunda parte. Dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros, ¿sí? La sangre está en la vasija, ¿sí? La sangre del Cordero ha sido derramada y está puesta en la vasija, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la sangre pase de la vasija a nuestra casa? La obediencia, listo, está bien, perfecto. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es el hisopo? ¿Cuál es el hisopo? Por ahí va. Por ahí va la cosa. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. No lo sabemos de memoria. Ahora cuando lo vean ustedes dirán: ah.
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? El testimonio. ¿Sí? Las palabras pronunciadas con nuestra boca. ¿Sí? Por eso, y es que parece, a veces, digamos, pareciera que es solo una forma, ¿no? Pero una persona que está recibiendo la salvación debe poder confesar estas palabras, debe poder decir con su boca que Jesucristo es el Señor, debe poder decir que sí, que recibe el perdón de sus pecados por la sangre de Cristo, debe decirlo. Si yo le digo, ¿tú recibes el perdón de tus pecados por la sangre de Cristo? ¿Tú estás seguro que tú crees que no ha pasado nada? ¿Por qué? Pues bueno, porque a Dios le plació que fuera así. ¿Sí? Le plació que fuera así. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca. ¿Sí? Y ahí es donde esto pega con Santiago y la lengua. ¿Sí? Necesitamos pronunciar las palabras de Dios. Necesitamos declarar las palabras de Dios. Necesitamos proclamar las palabras de Dios. ¿Sí? Porque si nosotros no hacemos eso, y esto quiero que me lo entiendan, digamos, hace mucho tiempo yo he creído que la palabra de Dios es completa y absolutamente cierta, pero hace poco tiempo estoy entendiendo que tenemos que hablarla, declararla, ponerla en nuestra boca. O sea, si usted lee mentalmente, pues seguro se edifica, ¿sí? Pero hasta que esa palabra no entra y sale sale, digamos, de su boca, alimentada por el aire de sus pulmones, esa palabra todavía no está con su verdadero potencial. ¿Sí? Esto no es una cuestión mística, esto no es una cuestión que pudiéramos decir, pues, de una, ¿cómo sería? Doctrina, de una cosa, pues, no. Esto es, pues, lo que Dios está diciendo en su palabra. Dios dice que la palabra tiene poder. Dios dice que nosotros recibimos mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por medio de su poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Y yo llevo tiempo pensando y yo digo, bueno, pero ¿cómo es que el poder de Dios actúa en nosotros? ¿Cómo es que el poder de Dios actúa en nosotros? Y me pareció casi elemental llegar a la conclusión de que el poder de Dios actúa en nosotros cuando nosotros repetimos su palabra, porque es que todo lo que Dios hizo lo hizo diciendo. ¿Sí? Posiblemente estas palabras no sean las más, ¿cómo se llama eso? Posiblemente haya algunos aquí que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero igual si usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, nos veremos en el cielo. O bueno, cuando el cielo venga. ¿Cierto? O sea, estaremos adorando y alabando al mismo Señor y estaremos en comunión y el Señor corregirá nuestras doctrinas y todo lo demás. Pero yo quiero comentarles y compartirles que después de mucho pues estudiar, no porque estudié mucho, pero pues llevo años leyendo la palabra, llego a la conclusión de que cuando nosotros pronunciamos las palabras de Dios, las promesas de Dios, las cosas que están en el corazón de Dios, esas cosas toman un carácter distinto en nuestras vidas. ¿Sí? Si nosotros le decimos a nuestros hijos que son tontos, ellos van a crecer creyendo que son tontos.
Si le decimos que son lo último, pues van a crecer creciendo que son lo último, ¿sí? Si les decimos, si los levantamos diciéndoles que son hechura de Dios, ¿sí? Si los levantamos diciéndoles que ellos son una bendición, que son la herencia de Dios, ¿sí? Que son plantas de olivo alrededor de nuestra mesa, ellos van a crecer pensando que ellos son bendición de Dios, promesa de Dios, herencia de Dios, plantas de olivo alrededor de la mesa que no están puestas ahí en un florero, sino para dar fruto. Bueno, yo creo que hasta ahí y después posiblemente seguimos. Bueno, me quedan 5 minutos, pero no, dejemos ahí, oremos. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno en gran manera. Te doy gracias, Dios, porque tú revelas tu palabra a tu pueblo, porque tú tienes propósitos con tu palabra, porque tú has querido revelar secretos que estuvieron guardados por siglos y por edades, cosas que los profetas quisieron ver y comprender. Nos las has revelado a nosotros que ni siquiera éramos pueblo, nosotros que éramos gentiles, completamente lejanos, ignorantes acerca de ti, de tu existencia y de tus planes. Pero tú quisiste revelar estos secretos guardados por edades, estos misterios, el misterio de tu Hijo Cristo Jesús, volviéndose un hombre, encarnándose para morir en la cruz y limpiar nuestros pecados, para hacer la paz entre tú y nosotros. Yo te doy gracias, Dios del cielo, porque ciertamente tu amor es grande por nosotros. Bendigo tu nombre, oh Señor, y quiero también proclamar tu palabra. Decir, solo tú eres mi roca y mi salvación. Solo tú eres mi fortaleza, de donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de ti. Tú eres mi refugio, mi roca, donde ningún enemigo puede alcanzarme. Padre, yo oro que nosotros, tu iglesia, podamos entender que decir tu palabra es poner en marcha tu poder. Que decir tu palabra es tomar parte contigo. Que decir tu palabra es participar del poder de la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús. Que decir tu palabra es la manera como nosotros ponemos en acción el gran poder que tú nos has entregado. Y todas estas cosas son posibles por la fe que tenemos en tu Hijo Cristo Jesús, en su santo nombre. Amén.